Hola, soy Betty Gaidú. Saludo desde Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal de YouTube que comparte la buena noticia del amor de Dios, entrevistas inspiradoras, reflexiones bíblicas, buena música, expresiones artísticas, temas de actualidad y mucho más. Suscríbete al canal, danos me gusta, escribí comentarios y compartí los videos. Te invito a conocer las listas de publicaciones que agrupan los videos por temas. Muchas gracias, Hay un bendiciones. maravilloso relato en el Antiguo Testamento. Moisés, el libertador de Israel, había muerto. Le sucedió Josué, un hombre honesto, un hombre de confianza, un hombre valiente, un hombre que había demostrado todos sus atributos de fidelidad a Dios y de amor al pueblo. Dios tuvo un encuentro personal con él. Y allí en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le está diciendo a este Josué, nuevo líder, que hizo que Israel ingresara a la tierra prometida, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ser valientes, no temer, no dudar y creer que en Jesucristo está nuestra única esperanza. Dios les bendiga. Josué no solo fue un líder espiritual, también condujo políticamente a su pueblo, ¿no? Hoy me acompaña el pastor Pablo Chilch, un hombre de fe, comprometido en la vida pública, con quien vamos a conversar si es compatible el cristianismo con la política. Si un cristiano puede ser político, si un político puede ser cristiano. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos la buenísima predisposición, su tiempo para concedernos esta entrevista. Pastor Pablo, le pedimos que usted se presente y nos cuente quién es Pablo Chilch. Muchas gracias. La verdad que es un privilegio estar en este programa y sobre todas las cosas compartir las experiencias que uno ha tenido en la vida. Ya hemos vivido unos cuantos años y Dios nos dio la gracia de estar en diferentes ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito pastoral, evangelístico, porque por encima de ser pastor soy evangelista, me considero más evangelista que pastor y ejerzo el pastorado también, pero estuve en el ámbito empresario, teníamos a nivel familiar una empresa muy grande, importante, donde fui presidente de esa empresa durante muchos años, hasta que fui convocado a la función pública, donde en primer lugar me invitaron a ser concejal de mi ciudad. Nunca pensé estar en el ámbito de la política o de la función pública. Y bueno, fui concejal, presidente del Consejo Deliberante. De ahí me convocan a ser ministro de Educación, me costó mucho tomar la decisión. Fui ministro de Educación en una época muy difícil, el año 2000, 2001, 2002, con la tremenda crisis económica y muchos conflictos gremiales, pero Dios me dio una gracia especial con su Espíritu Santo y me ayudó a solucionar los conflictos y estar en paz con los gremialistas. Y bueno, eso motivó que el ingeniero Rovira, que era gobernador en su primer periodo, me pidiera que fuera su vicegobernador en un segundo periodo. Así que fui vicegobernador junto con él 4 años, y por una situación que tiene que ver con el ámbito de corrupción, básicamente. La política es complicada, es difícil, no es incompatible, lo quiero decir, con la función espiritual. Ya vamos a entrar seguramente en eso. Y terminé presentando mi candidatura a gobernador en el 2007, y realmente allí hubo una situación de fraude electoral, eso fue confesado por ellos mismos. Llevaba 10 puntos de ventaja a quien luego fue el gobernador, el doctor Maurice Clos.
perdí por 3 puntos nada más, de acuerdo a lo que daban los números legalmente, entre comillas, pero eso siempre fue sospechado. Pues bien, me frustré mucho, me amargué mucho, pero 2 años más tarde fui electo diputado provincial. Así que como diputado provincial también pude hacer posible que salgan leyes como la de capellanías. Somos una de las pocas provincias que los capellanes pueden ser evangélicos. Qué bueno. Y algunas leyes importantes que tienen que ver con nuestro ámbito evangélico. Y luego volví a la función privada, pero siempre lo mío fue bivocacional, eso lo quiero decir. Nunca fui un pastor en cuanto a lo económico, no fui profesional del ámbito religioso, o sea, más bien me sostenía a nivel secular y mi función pastoral, evangelística fue vocacional. Yo desde muy jovencito fui llamado por Dios, ¿no? A ser evangelista. Me acuerdo que predicaba desde los 15 años. Así que eso hizo que pudiera compatibilizar, diríamos, lo secular con lo religioso, cosa que algunos por allí no lo entienden porque han estado solo en el ámbito religioso. Así que esa es un poco mi presentación. Hoy estoy jubilado, hace 2 años quedé viudo, mi esposa, la doctora Alicia Cialava, neonatóloga pediatra de Buenos Aires, nos conocimos en un congreso en Los Ángeles, en California, increíble, de la Alianza Mundial Bautista, y ella vino a vivir a Misiones, pero hace 2 años falleció, lamentablemente. Y bueno, hoy sigo en mi función pastoral, evangelística, misionera, coordino trabajos misioneros de nuestra Asociación Bautista Germano Argentina. Estoy en el hogar de niños que fundé con otros hermanos, Norberto Hasek, hace 45 años, pasaron más de 1.500 chicos por ese hogar, y soy fundador del Instituto Santiago Canclini, que hoy tiene más de 800 alumnos desde nivel inicial hasta la Universidad Siglo XXI, que tenemos un convenio con ellos. Así que estoy bastante ocupado en estas áreas que hoy sí, exclusivamente en lo espiritual. He dejado la función pública, ya no estoy más en este ámbito. Esta sería en síntesis mi historia. Bueno, pero vamos a ver un poco más en detalle. Usted dice que fue concejal de su ciudad, pero ¿cuál es su ciudad? No sabemos. Bueno, eso sí es importante. Leandro en Alem, Misiones es realmente hermosa. Ahí veo al fondo un paisaje que es de Misiones, por lo visto. Y mi ciudad es una ciudad de 50.000 habitantes aproximadamente en el centro sur de la provincia. Estamos a 50 kilómetros de Brasil y a 50 kilómetros de Paraguay. Estamos a 320 kilómetros de las cataratas. No es una distancia grande. Misiones es una provincia chica que hoy tiene 1.600.000 habitantes. Es una provincia considerada de alguna manera pequeña, ¿no es cierto? Pero es una provincia muy rica en cuanto a lo natural. Y Misiones se destaca básicamente por su producción yerbatera, por su producción tealera, también produce madera, mucha madera. Hoy Misiones es una provincia forestal también. Y realmente, por la gracia de Dios, Misiones es casi una isla en el ámbito nacional, porque mientras hay crisis en todos lados, Misiones siempre encuentra alternativas para salir adelante, porque la industria sin chimenea, que es el turismo, es otra característica, porque además de las cataratas del Iguazú, Misiones tiene los saltos del Moconá, que es el único salto longitudinal del mundo sobre el río Uruguay, una gran belleza natural, y la ruina de San Ignacio y otros atractivos que hacen que muchos turistas vengan. Y la hotelería es una fuente de trabajo pero muy importante, los restaurantes, y por supuesto permite un ingreso considerable de recursos para la provincia. Y hablando de concejal, bueno, soy concejal básicamente por una cuestión de servir en la comunidad, porque me vinieron a ver algunos amigos diciendo vamos a hacer algo por Leandro en Alem,
yo ya era un empresario importante, ¿no es cierto?, al margen de mi relación pastoral y evangelística en la Ajá. Iglesia Bautista, y fui electo junto con otros amigos que formamos un grupo, diríamos, que no veníamos de una extracción política determinada, pero sí estuvimos relacionados a un partido en ese caso y bueno, fui electo en un primer periodo como concejal, diríamos concejal raso, y en un segundo periodo gané las elecciones para ser reelecto concejal y ahí fui elegido presidente del Consejo Deliberante de mi ciudad. Y fue en ese interín que se produce esta tremenda crisis económica y crisis educativa, donde dejo de ser presidente del Consejo para ser ministro de Educación. Pero fui concejal para servir a la comunidad y efectivamente creo que eso es muy bueno, muy bueno. Así que era concejal, pastor y empresario, Así es, de todo un poco. de todo un poco, bien, bien mezcladito. Así que después ministro de Educación. Ah, cuéntenos, cuéntenos. Y bueno, ministro de Educación es una cuestión fortuita, ¿no? Porque nunca pensaba ser ministro de Educación. Yo aprendí muchas cosas en el ámbito empresarial, el manejo de conflictos, hice muchos cursos, me capacité mucho. Mis estudios son teológicos, ¿no es cierto? Yo estudié en el Instituto Teológico Bautista de Misiones y ligado al Seminario Bautista de Buenos Aires. Bueno, fue mi capacitación más teológica que otra cosa. Entonces, aprovechando todo ese conocimiento, más todo lo que en la iglesia había aprendido, también en cuanto al ejercicio que nos da manejar administrativas, asambleas, reuniones, predicar continuamente, la oratoria es un fuerte en mí, diríamos, Dios me dio el don de predicar. Entonces por allí les sorprendía cuando en los actos yo hablaba, ¿no es cierto?, sin papeles, sin necesidad de usar recursos de esa naturaleza y bueno, eso les sorprendía y de veras me convocaron justamente por una cuestión de esta naturaleza. Pero fue una gran bendición para mí porque me llevó después a estudiar en la Universidad de San Andrés, a hacer la tecnicatura en gestión y administración educativa con otros ministros de otras provincias y Ajá. me permitió capacitarme en el área educativa. Así que fueron 4 años fantásticos. Yo digo fantásticos porque pudimos evangelizar muchísimo en ese ámbito. Mario Bloise de la Cruzada Estudiantil y Profesional, que era un amigo, me regaló 1000 películas Jesús. Hicimos llegar una película por escuela y junto con los consejos pastorales de las diferentes localidades llevamos adelante campañas evangelísticas, diríamos, a los alumnos. Eso me trajo un conflicto con la DAIA, la organización judía, ¿no? Porque consideraron que estábamos discriminando y yo como ministro estaba imponiendo, diríamos, el cristianismo, cosa que no era así, porque es verdad, para nosotros Jesucristo es el Salvador, el único Salvador, pero yo le decía a los dirigentes que me quisieron enjuiciar en ese entonces, y lo cuento ahora porque hace muchos años de eso, le decía, si ustedes no lo quieren tomar como Salvador, porque ustedes tienen otro concepto de Jesús, no como Mesías, tómelo como un personaje histórico que hizo un gran bien ético y moral a la humanidad. Porque la película Jesús representa justamente que Jesús vivió de una manera diferente y no en forma hipócrita como los religiosos de aquel entonces. Y eso verdaderamente produjo un gran impacto aquí en la provincia de Misiones, ¿no? Por eso siempre recuerdo ese episodio, pero al margen de eso, lo mío no fue absolutamente sectario porque mi relación con la Iglesia Católica y las otras denominaciones fue siempre absolutamente positiva y neutral en todo sentido. Así que la gestión como ministro permitió solucionar el conflicto docente, estar en paz con los gremios
Misiones tiene 6 o 7 gremios educativos y cada uno tiene una posición diferente, así que justamente el hecho de haber aprendido en el ámbito empresario resolución de conflictos y conocer algunas estrategias más allá, unido a la oración, siempre digo que la oración es la fuente del poder. Cada día que me iba al ministerio me encomendaba al Espíritu Santo y le decía, muéstrame qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar. Y bueno, sobrenaturalmente él me daba ideas y soluciones que se trasladaban a soluciones, ¿no? Y por eso uno a veces no se da cuenta que lo sobrenatural de Dios se hace natural cuando uno está actuando en el Espíritu, ¿no? Y uno no puede ir al ámbito de la función pública como cristiano sin depender pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Y como en mi caso, tener una iglesia que estaba permanentemente orando por mí y un grupo de pastores que iban a visitarme, oraban por mí, cosa que luego pasó también en la vicegobernación, que todos los lunes venían 6, 7 pastores del Consejo de Pastores de Posadas y nos arrodillábamos en la sala de situación de la vicegobernación a orar. Y siempre le digo a ellos mi gratitud porque me ayudaron a equivocarme menos. Me equivoqué en algunas cosas, pero por la gracia de Dios y las oraciones me equivoqué menos que otros. Más o menos en qué periodo fue, en qué años. 1999 hasta el 2003 fui ministro. Anteriormente al 99 fui concejal. Del 2003 al 2007 fui vicegobernador. Ajá. Y después del 2009 al 2013 fui diputado provincial. Así que ya hace unos años que está descansando, pero me No, parece que no no, tanto. no precisamente No descansando precisamente, porque, descansando de estar en público, pero siempre trabajando por el bien común. Usted sabe que este canal se llama Vidas Reseteadas por Jesús, vidas cambiadas, vidas restauradas. ¿En qué momento de su vida fue el gran reseteo? bueno, yo de muy jovencito Dios me llamó a, a consagrar mi vida a Él, ¿no? Ahora siempre fui, en el buen sentido, un rebelde sin causa, ¿no? Rompiendo prejuicios, temores al que dirán y sobre todo esta cuestión, esto se puede, aquello no se puede, y estábamos en un esquema muy tradicional. Yo vengo de una iglesia germana, o sea, mi origen, diríamos, mi familia es alemana, iba a una iglesia germana, la iglesia Bautista Sion, a tal punto que era Sion con Z, no con S, por ser alemana, y con muchos prejuicios, ¿no? Hasta en su momento un pastor predicó en contra del fútbol, que no se podía jugar al fútbol como evangélico. Bueno, para que Este nunca lo tengamos había una idea del escuchado. contexto. Sí, Yo sí. siempre me rebelé contra eso. Empezamos a jugar al fútbol, muchos muchachos se convertían al vóley y eso generó, diríamos, un cambio dentro de nuestra denominación y así fui creciendo y también capacitándome en el ámbito de liderazgo, ¿no? A mí me ayudó mucho mi relación con líderes importantes a nivel nacional como Samuel Ibert, Ignacio Loredo. Samuel fue mi gran maestro, me Ajá, emociona, ajá, sí, eh, bueno, como pionero a nivel evangelístico, ¿no? sí, sí. Y Samuel me ayudó muchísimo a entender algunas cosas y sobre todo a esta rebeldía sana en mi juventud para tratar de cambiar algunas cosas, esquemas que eran más farisaicos, más hipócritas que otra cosa, ¿no? Pero eso hizo que también me aceptaran de ser evangelista y pastor, aún trabajando en una empresa y tener una vida secular activa, muy, pero muy activa, sin dejar de servir a Dios en todo sentido, ¿no? Desde muy joven fui evangelista y estuve recorriendo el país y
por la gracia de Dios me conocen en todos lados, y eso permitió que también ese interrelacionamiento me permitiera compatibilizar con otros líderes nacionales de la denominación bautista y luego de otras denominaciones, y eso me formó como hombre, como persona, en mi carácter. Y cuando conocí a Alicia, ya relativamente grande, bueno, ella con su experiencia profesional que ya tenía en Buenos Aires, me ayudó mucho a moldear mi carácter, ¿no? Así que todo esto me permitió desarrollar luego una función pública que de alguna manera puedo denominar positiva, ¿no? Lo que quiero hacer notar que mi conversión a Jesucristo fue mi adolescencia, a los 12 años, si bien fui criado en el ámbito de la iglesia. Mis padres no eran evangélicos, en realidad evangélicos informales, ¿no? Mi madre era de cuna bautista, mi padre de cuna luterana. Nunca me impidieron concurrir a la iglesia, pero realmente acepté a Jesucristo a los 12 años en una campaña evangelística con el pastor Irusta de Córdoba, y nunca me voy a olvidar esta experiencia porque aún siendo muy jovencito ya entendí perfectamente lo que era seguir a Cristo. A partir de ahí mi vida indudablemente tomó un rumbo, diríamos, muy especial, porque yo estudiaba en un colegio adventista que tenía una disciplina bastante férrea. Estaba internado en ese colegio porque vivíamos en una zona rural con mi familia, y ahí aprendí muchas cosas a nivel de la Biblia y de la disciplina, pero difería en los conceptos, diríamos, teológicos y de práctica, ¿no? Con los adventistas. Si bien es cierto, hoy somos muy amigos y hasta me invitan a visitarlos seguido y a hablar delante de ellos sin ningún problema, porque respetan mucho mi condición pastoral y yo les respeto a ellos, aunque tenemos algunas diferencias, pero realmente ellos apostaron muy fuertemente a la educación y trabajan muchísimo con colegios, y eso me inspiró a mí, me inspiró desde la época de estudiante allí, pensando por qué a nivel bautista no podemos tener colegios e involucrarnos en el ámbito educativo. Esa inquietud me motivó tremendamente desde muy joven a decir, en algún momento que pueda, voy a buscar y fomentar que podamos tener un ámbito de formación secular en niños y jóvenes. Y a los 19, cuando yo tenía 20 años, tenía bueno, de muy adolescente, un íntimo amigo, Norberto Jase, y a los 19 años él trabajaba en una zona rural con el padre, y arando un yerbal de su papá, tuvo un accidente mortal, falleció a los 19 años. Él era el hijo único de Hilda y Bernardo, líder de nuestro grupo de jóvenes, un muchacho extraordinario. Vuelvo a decir, mi mejor amigo. Por eso cada vez que recuerdo también me emociona mucho. Pero a partir de allí se inicia otra historia, que es la que tiene que ver con este ámbito educativo, porque los padres, frente a esta soledad que significó la pérdida de su único hijo, después de un tiempo deciden adoptar, y adoptan 5 chicos, y eso fue maravilloso. Y allí surge la idea con la iglesia de iniciar un hogar de niños. Un hogar de niños que indudablemente implicaba mucho trabajo. De allí que ellos donaron 9 hectáreas de una propiedad que tenían para construir allí las viviendas, pero teníamos que conseguir los recursos. Yo siempre digo, Dios primero da la visión, después da la fe para creer en esa visión, y después provee los recursos, nunca al revés. Y creo firmemente, porque eso nos llevó a nosotros a hacer todo lo que ahora voy a comentar que logramos hacer. Dios nos dio la visión de este trabajo con la niñez desamparada, y
logramos establecer un vínculo con MASA, una organización alemana bautista, que hoy se llama EBM Internacional, que está en Elstadt, en Alemania. Somos socios con nuestra Asociación Bautista Germano-Argentina, y ellos decidieron apoyarnos en el emprendimiento que llevábamos adelante con el hogar de niños, y construimos la primera casa para de 10 a 12 chicos con un matrimonio que cumplía el rol de padres sustitutos, ¿no? Y Así que es un así, hogar, pero, perdón, es un hogar, pero formado por diferentes casas, diferentes familias. exactamente, no es un orfelinato donde están todos los chicos juntos, ¿no es Qué cierto? bueno. O varones separados de chicas. Ajá. Eh, Ahora ya cumplió 45 años, nosotros construimos 6 casas. En este momento están ocupadas 3 casas, tenemos en este momento 30 chicos, pero llegamos a tener más de 60 chicos con las 6 casas ocupadas por estos padres que cumplen el rol de padres sustitutos. Ajá. Este, y la realidad es que fue maravillosa esa experiencia, porque al decir que pasaron más de 1.500 chicos, estoy diciendo son más de 1.500 vidas. Y Sí, mi sí. queridísimo amigo Oh, se reprodujo en 1.500 vidas, a ¿no? O veces no sea que entendemos los planes de Dios, pero no los es, entendemos en el momento, pero después, a la es cuando larga, Jesús le dice a Pedro cuando le lava los pies, hay cosas que no entendés ahora, pero las vas a tal cual, entender después, ¿no? tal cual. Bueno, Sí, sí, eh, sí. eh, en Bernardo Hilda, la ausencia de su único hijo nunca pasó desapercibida, y hasta el último día de su vida lo extrañaron, pero el hecho de tener 5 hijos a los cuales les pusieron el apellido Hasse, Ajá. este, y haber creado el hogar de niños, ellos son fundadores, yo también soy uno de los fundadores. La realidad es que ellos de alguna manera llenaron ese vacío de falta de amor, porque fueron consagrados a esta tarea para que ese hogar se llevara adelante. Ajá. Y, y nosotros hoy tenemos allí un complejo deportivo con pileta de natación, canchas, y también una estructura administrativa importante. Y ya no solo está la iglesia involucrada, sino la Asociación Germano-Argentina, Ajá. con sus iglesias, que somos 36 iglesias en el país, que hacen sus aportes mensuales, porque el mantenimiento del hogar es sumamente costoso. Pero el gran problema que estamos teniendo hoy, por eso también aprovecho esta posibilidad, es conseguir matrimonios que cumplan este rol de padres sustitutos. Por eso solamente tenemos 3 casas en funcionamiento. Los chicos ingresan judicializados todos y están en condiciones de adopción. O sea, la justicia determina su ingreso al hogar y su egreso si aparecen matrimonios interesados en adoptar, cosa que hay, pero sabemos que el proceso de adopción en la Argentina es lentísimo, la justicia es muy lenta en los trámites, y aunque aquí en la provincia de Misiones, gracias a Dios por nuestra propia experiencia, y el estar siempre dispuestos a ayudarles, se agiliza un poco. Entonces los chicos que anhelan tener una familia permanente, no solo transitoria, realmente nos permite estar en condiciones de preparar a los chicos para tener una familia permanente. De todas maneras, hay una cosa que es muy importante, que también está en las familias de acogida, ¿no es cierto? Que nosotros la promocionamos, donde los chicos para adopción están 6 meses, un año, y luego pasan a estar adoptados en una familia permanente. Nosotros también promocionamos eso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: hoy hay 40 chicos esperando ingresar al hogar de niños, y no los podemos aceptar porque no tenemos matrimonios. Y yo estoy haciendo una fuerte apelación a través de las redes, justamente para que, si hay matrimonios evangélicos, porque ese sí es un condicionante, porque nosotros no solo pretendemos darle comida, ropa, diríamos protección, sino también darle la posibilidad de que conozcan el amor de Dios,
y sean formados en el camino de Jesucristo, y cuando vayan a alguna familia para ser adoptados, porque en ese caso la justicia no mira si son evangélicos, católicos o ateos, ¿no es cierto? Entonces un chico que sale del hogar, nosotros pretendemos que salga conociendo a Jesucristo, porque entendemos y hemos tenido esta maravillosa experiencia de que se hace verdad esto de que instruye al niño en su camino y aun cuando sea adulto no se apartará de él. De esos 1.500 chicos que pasaron en los 45 años, el 90% hoy están en iglesias. Convertidos, salvados, tienen sus propias familias. Mantenemos contacto con muchos de ellos. Y bueno, eso nos llevó a iniciar la escuela, porque los chicos estaban en las escuelas públicas y con las patologías con que venían de violencia, agredidos en diferentes sentidos, que no viene al caso mencionar, no les daban una particular atención. Decidimos empezar nuestra propia escuela. Así iniciamos nivel inicial, después iniciamos con primero y segundo grado, y así fuimos incorporando grado tras grado, año por año, hasta completar el secundario. Hoy tenemos 500 alumnos más o menos de nivel inicial y secundario, y firmamos un convenio hace más o menos unos 10 años con la Universidad Siglo XXI para dictar carreras universitarias y tecnicaturas, y ya hay más de 200 egresados del ámbito universitario, profesionales, que eso le ha hecho mucho bien a la comunidad, tanto de Alem como de Oberá, porque nosotros tenemos la sede de Alem y Oberá. Oberá está a 30 kilómetros de Alem, es la segunda ciudad de Misiones, y 300 alumnos están hoy en el ámbito universitario. Hoy estoy presidiendo la junta directiva, el pastor y licenciado Cristian Maya es el rector del instituto, y nuestro personal indudablemente es un personal altamente capacitado, no solo en el ámbito educativo, sino también espiritual. Tenemos todos los años lo que denominamos Semana de Oración, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo, donde se invita a alguien que venga a hablarles de Jesucristo, y eso al margen de que cada día se estudia la Biblia, se ora, se tiene comunión con Dios, y los chicos de la escuela reciben la palabra de Dios, y es un ámbito evangelístico misionero muy importante. Y eso nos llevó, y voy a otra cosa más, a crear un programa que ya está en Brasil y en otros países, que se llama PEPE. Es un proyecto de educación preescolar que es para niños de 5 años, que se lleva adelante en villas de emergencia, en zonas más vulnerables y pobres, y se trabaja con la familia. Y esto está coordinado desde nuestra congregación a nivel nacional. Tenemos hoy 35 centros en el país. Lo coordina la licenciada Graciela Alencastro de Sabel. Justo este fin de semana se hace el congreso del Pepe aquí en nuestra iglesia, y vienen de Mendoza, de Esquel, de La Plata, de Buenos Aires, de Corrientes, Chaco, y por eso nosotros estamos hoy involucrados intensamente en lo que tiene que ver con el ámbito educativo y formativo, porque consideramos que habla más fuerte lo que uno hace que lo que uno dice. Y si hay una característica de Jesús, fue que no solo predicó el Evangelio, sino enseñó también. Jesucristo fue considerado rabí, maestro. Y para mí es muy importante que la iglesia cumpla un rol docente en nuestra sociedad, y no solo predique valores espirituales, sino también éticos, morales, y permita que salgan ciudadanos honestos, ciudadanos íntegros, ciudadanos realmente involucrados en las cuestiones públicas. Esto en síntesis, por eso trabajo hay mucho, y desde mi conversión a esta etapa adulta de mi vida, realmente ha corrido mucha agua bajo el puente, y siempre digo, ¿no? Si volvería a nacer, haría exactamente lo mismo que Dios, por su gracia y misericordia, me permitió hacer. Qué bueno. ¿Y usted considera que después, de vez en cuando, necesitamos un ajuste, un reseteo nuevo?
O Total, totalmente. Yo creo en la renovación espiritual. Como dice Pablo escribiendo, ¿no es cierto?, a los romanos en cuanto a que necesitamos renovarnos espiritualmente. Por eso le insisto mucho en mis predicaciones que necesitamos permanentemente ser bautizados por el Espíritu Santo. ajá, El ajá. bautismo del Espíritu no es una sola vez, sino que es cierto que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y no se va más, pero lo podemos tener en el altillo o en el sótano de nuestra vida. Claro, Entonces sí, necesitamos sí, ser bautizados permanentemente para sí. que Él nos renueve, porque Él es el que nos da los ideales, y tener ideales es tener razones para vivir. Y entonces cuando uno se renueva a nivel de ideales, el Espíritu Santo es un espíritu creativo, un espíritu generador de vida, y nos inspira a hacer diferentes cosas, y generalmente cosas que suenan a nivel humano imposibles, pero Sí, nada es imposible para Dios, nada, absolutamente nada. Por eso total. decía hoy que Dios da la visión, y digo, pobres los pueblos y las iglesias que no tienen visión, Ujú. pero luego de la visión da la fe para creer que esa visión es posible llevar adelante. Y los Y medios. siempre en nuestra experiencia con todas estas cosas que hemos hecho, los medios, los recursos económicos siempre han aparecido. Sí, sí. Así que, vuelvo a repetir, cuando Dios llama a alguien a involucrarse en estas cuestiones que suenan sobrenaturales, Él está ahí, porque la promesa es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no les voy a dejar huérfanos. Sí, sí. Entonces, ese concepto es el que nos tiene que renovar permanentemente. La fidelidad de Dios, ¿no? Tremendo. Pastor, y me quedé un poquito pensando en qué, qué características tendrían que tener esos matrimonios que podrían ir a trabajar allí al hogar. Y si ellos deberían tener un trabajo aparte o sería su trabajo esa familia para y después yo daría también su teléfono o sus redes para por si hay algún interesado, pero explíquenos un poquito, amplíe un poquito eso, por favor. Sí. Los matrimonios ingresan al hogar y la esposa pasa a estar rentada como personal full time, con un sueldo, las cargas sociales, con todo, diríamos, todo en blanco. Y el esposo, lo que pretendemos es que trabaje secularmente, sea un padre de familia que tenga un trabajo secular en alguna área dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Esto para nosotros es lo ideal, pero allí adentro tienen la comida, tienen el mantenimiento, todo gratuito. O sea, el hogar le provee todas las cosas, no solo a los niños, sino también a los matrimonios. Y Ajá. la otra cuestión es que sean cristianos, cristianos evangélicos. No importa si no son bautistas. Ahora vino un matrimonio pentecostal de Rosario, de la iglesia del pastor Gione, y maravilloso, Milagros y Marcio. Eh, Fabulosos, son chicos jóvenes, no tienen 30 años, pero no pueden tener, no han podido tener hijos todavía. Ahora, no es condicionante que tengan o no tengan hijos propios, porque hemos tenido matrimonios que han tenido 2 o 3 hijos propios, pero están dispuestos a ingresar al hogar y a integrar a esos chicos que vienen derivados por la justicia al ámbito familiar, sin ¿Cuán- discriminar y darle preferencia a sus hijos, diríamos, biológicos, claro, sino verdaderamente que tengan la posibilidad los niños que ingresan de integrarse al claro. equipo pastoral. Nos inspiró a nosotros, a mi esposa y a mí, porque lamentablemente mi esposa no pudo quedar embarazada por diferentes razones que no vienen al caso. Ah, Decidimos adoptar, y adoptamos a 2 preciosas hijas ah, que hoy son profesionales. Una es veterinaria y la otra es magíster en ciencias políticas. qué eh, lindo. Fantásticas, fantásticas cristianas, Ajá, y me emociona porque
va despertando el interés en otros de adoptar, ¿no es cierto? De perder el miedo a la adopción. Sí. Porque yo creo que un hogar de niños no es el lugar ideal para un chico. El lugar es una familia. De Claro. allí que nosotros promocionamos efectivamente la adopción. Por eso el hogar sirve como un paliativo y por más que reciben los chicos todo, además van a nuestro colegio, terminan el secundario si no son adoptados antes, tienen todo, diríamos, para llegar a insertarse en la vida. Ajá. Y eso es importante, pero la gran motivación que nosotros tratamos de generar es pierdan el miedo a la adopción. Y tratamos de alguna manera de que estos niños puedan acceder a una familia definitiva. ¿Y cuántos chiquitos hay por casa? Hay de 10 a 12 chicos en diferente. En una casa hoy tenemos 11, en otra hay 12, porque hoy hay 32 chicos en el hogar que están. Ayer estuve en el hogar porque todos los martes tenemos nuestras reuniones con los niños. Los niños tienen sus maestros y yo me reúno con los padres, con los adultos, ¿no es cierto? Y tenemos salido un estudio bíblico con ellos todos los martes. Y los niños, es increíble cómo oran, cómo cantan, me emociona. Vaya no. Después mándenos fotos para poder publicar. Con mucho gusto, Y Algún ustedes matrimonio. pueden ingresar Hogar Norberto Haase, Haasa, Ajá. y en Google van a aparecer todos los datos, pues es un hogar Bueno, muy conocido. bueno. Está además en todas las redes sociales hoy, Facebook, Instagram, ¿no es cierto? Bueno. Y allí pueden munirse de toda la información necesaria para comunicarse con la directora, que se llama Alicia Beloná, y ella les puede orientar inclusive en cuanto a los trámites de adopción, cómo inscribirse en la justicia. Lo que sí tengo que decir que hay una ley en la provincia que tienen preferencia los que viven en Misiones para poder ser adoptantes, ¿no es cierto? Ajá. Y igual no es excluyente que se inscriban de otras provincias, ya que muchas veces no existen acá en Misiones personas que quieren adoptar. Entonces, ha sucedido que de diferentes provincias han adoptado, inclusive de Tierra del Fuego. ¿Y de otros países también? No. Aquí hay un gran problema en Misiones que es el tráfico de personas. Misiones es una provincia altamente sospechada de generar, diríamos, las fronteras son muy permeables, no solo para el tráfico de personas, sino para el tráfico de drogas, ¿no es cierto? Entonces, la justicia es muy rigurosa con esta cuestión y no pueden adoptar personas del exterior. Yo creo que tendrían que tener alguna residencia acá o no sé si la justicia puede hacer excepciones. Desconozco porque no hemos tenido antecedentes. Así como Josué necesitó valentía para guiar a su pueblo, los cristianos que participan en política hoy enfrentan grandes desafíos y necesitan ese mismo coraje. En el siguiente video, el número 65, continuamos con la entrevista y veremos si son compatibles la fe cristiana y la política. No se lo pierda. Mientras, escuchamos un hermoso himno preferido del pastor Pablo y vemos imágenes con datos de interés. Gracias. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo
suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré,